Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. 233 Decanato decide seguir su corazón. Entonces, ¿qué pasa con la información relativa al guardián? Decan decidió dejar de agonizar por la cuarta capa. En el peor de los casos, simplemente atravesaría la cuarta capa a la velocidad de la luz. No debería ser un gran problema. Aunque podría perderse alguna información, ganaría una importante ventaja de tiempo. Si fue bueno o malo era difícil de decir. El guardián respondió: ningún mago puede derrotar al guardián. ¿Eso es todo? Decan no tenía muchas esperanzas de obtener información increíblemente poderosa. Pero después de gastar 2000 puntos de diablo, obtuvo otra versión abreviada de información al estilo de Conilia. Aún así, fue mucho mejor que los acertijos de la primera capa. Esta información fue fácil de deducir. El guardián poseía una resistencia absoluta a los hechizos. O podía desmantelar hechizos. Esto le produjo a Decan un enorme dolor de cabeza. La mayoría de sus métodos se basaban en hechizos. Si solo pudiera usar equipo e invocaciones para lidiar con un demonio de nivel 9, no podría pensar en una forma de luchar por el momento. Necesitaba más información. A continuación, Decan preguntó al guardián de la tercera capa sobre los suministros disponibles. Sin embargo, según la respuesta del alcaide, aparte de las comidas especiales en el restaurante, todo lo demás era similar a lo que se podía comprar en la primera capa. En ese caso, estos suministros generales también deberían estar disponibles en otras capas. Ya no era necesario cargarse con un montón de objetos. Justo cuando Decan estaba a punto de irse, el guardián de repente preguntó desde atrás de él: ¿hay algo más que suministros e información? ¿Te interesa? Por favor, continúa. Decan se detuvo y se dio la vuelta, pareciendo algo sorprendido. Puedo activar un servicio de entrega para esta capa. Cuesta 3000 puntos de diablo, dijo el guardián. Aunque un supervisor normalmente nunca consideraría la relación coste-beneficio de un servicio de entrega de este tipo. Pero considerando que Decan debe tener una cantidad de puntos de demonio inimaginable para un guardián típico llegando a la tercera capa, decidió preguntar. Por ejemplo, las comidas especiales de la tercera capa, ¿puedes entregárselas a las otras capas por mí? Decan regresó rápidamente hacia el guardián y le preguntó. Aunque esta función parecía absurda, Decan no podía negar que efectivamente estaba tentado. Sí. Una vez que actives este permiso, podrás usar tu brazalete demoníaco para realizar pedidos a otras capas. Enviaré rápidamente lo que necesites a través de un canal especial al portal de cualquier capa inferior. El guardián asintió y respondió afirmativamente. Lo compraré. No había nada que dudar. Él era rico. Cuando salía de excursión, no podía maltratar a sus compañeros. Todos tenían que comer bien. Originalmente, Decan pensó en comprar algo de comida deliciosa para llevar consigo, pero considerando la incomodidad de llevar un montón de comidas empaquetadas. Si pudiera entregarse sería fantástico. Además, este servicio de entrega podría llegar a cualquier capa. Podría incluso llegar a la zona del exilio. No sabía si habría capas en las que comerciar sería imposible más adelante, por lo que tener una tienda móvil fue realmente excelente. De esta forma, Decan gastó un total de 5400 puntos de diablo en 2 piezas de información y la función de servicio de entrega. Sus puntos de demonio aún eran bastante abundantes. Después de deducir los 3000 puntos de demonio necesarios para teletransportarse a la cuarta capa más tarde, le quedarían 10,965. Todo esto fue gracias a los consejos de varios jefes de esta capa. De lo contrario no podría vivir tan cómodamente. Decan caminó felizmente hacia el portal de la tercera capa y se dirigió a la cuarta capa. Después de la iluminación, el maestro se dio cuenta de la verdad. Ahora sentía como si su corazón siguiera el camino, y el camino de su corazón era ancho. En realidad ya no necesitaba atormentarse más a sí mismo ni a Tata. Algunas cosas estaban destinadas desde el principio. Cuanto más intentaba hacer tonterías, más cosas iban en contra de sus deseos.
Se disculparía con Tata con todo su corazón después de que regresaran. Todo estaría bien. Pronto, Dekan llegó a la cuarta capa. Siguiendo el patrón de las 3 primeras capas, Dekan se había preparado mentalmente para un entorno terrible en la cuarta capa. Para su sorpresa, la sensación que le proporcionó la cuarta capa no era inferior en absoluto a la de la tercera capa. El amplio espacio que Dekan vio era como un laberinto, pero cada pared estaba cubierta de libros, lo que le daba la sensación de una biblioteca antigua. A simple vista, todo, desde las alfombras hasta las luminarias, estaba excepcionalmente limpio. Alguien debía estar cuidándolo con diligencia y regularidad. Al entrar en la zona de esta capa, un suave incienso pareció relajar su mente, haciéndole querer saborear una taza de té en esta capa y luego encontrar un buen libro para disfrutar de una hermosa tarde. Este sentimiento inmediatamente puso en alerta a Dekan. El guardián de esta capa parecía estar lejos de ser simple, de hecho le daba la ilusión de que esta capa era muy segura. En ese momento, finalmente pudo ver las reglas de esta capa. El infierno de la avaricia. En esta capa de la prisión, los guardianes no pueden atacar activamente a prisioneros ni a otros guardianes, ni destruir instalaciones. De lo contrario, se les descontará el 90% de sus puntos diabólicos actuales o 100 puntos diabólicos cada vez, lo que sea mayor. El guardián puede ejecutar a guardianes y prisioneros sin restricciones según su propia voluntad. La guardiana puede asignar tareas según su propia voluntad. Completar tareas otorga puntos diabólicos, y consumirlos puede canjearse por suministros. Los puntos diabólicos son libremente intercambiables. Para pasar a la quinta capa, se requiere un pago de 4000 puntos de diablo, o uno debe poseer el permiso del guardián de la cuarta capa. Estas reglas, porque el guardián de la cuarta capa es tan arbitrario. Dekan murmuró. Dejando de lado las estrictas restricciones sobre la llegada de los guardianes, no se permiten ataques activos ni destrucción de instalaciones. La propia guardiana no tenía ninguna restricción. Aunque a los guardianes no se les descontarían puntos de diablo diariamente como en la primera y tercera capa, el guardián no necesariamente te daría trabajo para ganar puntos de diablo. Si uno no tuviera suficientes puntos de demonio para pagar la tarifa de teletransportación, probablemente caería en un callejón sin salida. Era equivalente a no poder subir ni bajar, estar atrapado en la cuarta capa sin salida. Si el guardián estaba molesto, tal vez incluso tomaría acción y lo mataría directamente. Afortunadamente, Dekan sabía de antemano que el guardián de esta capa no parecía tener un temperamento violento. Mientras él no la provocara, probablemente ella no tomaría la iniciativa de atacar. Él vería cómo iban las cosas y trataría de evitarla para llegar a la quinta capa. Pensamiento de Dekan. Un guardián de nivel 8. No quería enfrentarse solo a un jefe. Y entonces, Dekan caminó por este laberinto bastante cómodo. Había pensado que este laberinto sería muy complejo, pero pronto se dio cuenta de dónde ir. La razón era sencilla. Habían señales en la carretera. Nos indicaron directamente cómo llegar a la quinta capa. Además, estas señales eran reales. A Dekan no le llevó mucho tiempo seguirlas y encontrar el portal a la quinta capa. Estas señales a lo largo del camino probablemente fueron hechas por el guardián. Ella claramente solo quería que los guardianes que llegaron a esta capa se fueran rápidamente y no la molestaran. ¿Qué clase de holgazán es este guardián? Por un momento, Dekan incluso sintió un poco de curiosidad por saber cuál era el trato con este guardián. Resultó que la sensación de seguridad en esta capa no era una ilusión. Fue realmente increíblemente seguro. 234 El camino estrecho de Dekan. Realmente quiero pasar directamente a la siguiente capa. Dekan sacudió la cabeza y suspiró para sí mismo. Las reglas de esta capa eran demasiado extrañas, lo que ponía a los guardianes en absoluta desventaja. Si realmente tuviera que luchar contra Altea del conocimiento en este entorno, Dekan sintió que las probabilidades de ganar serían difíciles de juzgar. Estratégicamente hablando, dirigirse rápidamente a la quinta capa fue sin duda la opción óptima. Sin embargo, tenía que confirmar si había compañeros en esa capa. Solo él, en su calidad de guardián, podía llevar a sus compañeros a otras capas. El objetivo 2 de la misión del mundo de las sombras requería que todos los miembros abandonaran el reino de los demonios. Esta prisión solo permitía movimiento hacia abajo, no hacia arriba.
Si tan solo quedara un solo Challenger atrás, se acabaría todo. Entonces, Dekan todavía tenía que explorar esta capa de la prisión. Incluyendo el equipo Beautiful Mind de 4, hubo 6 Challenger en total. Eso significaba que había otras 2 personas que también necesitaban ser encontradas. Así, Dekan se dio la vuelta ante el portal que conducía a la 5ª capa, se dio la vuelta y comenzó su búsqueda en la biblioteca laberíntica, dentro de un espacioso salón en la 4ª capa de la prisión del reino demonio. Cada pocos segundos o decenas de segundos, se podía oír el sonido nítido de una pieza de ajedrez golpeando suavemente el tablero. El lugar parecía lleno de vida, como una combinación de estudio y sala de estar. Aunque todavía tenía el aire de una biblioteca clásica, también era la oficina del director. Althea. Althea estaba sentada en un sofá, contemplando el tablero de ajedrez sobre la mesa, absorta en sus pensamientos. Su rostro era perfecto como una escultura. Si no parpadeaba de vez en cuando, sería difícil distinguir si era una obra de arte o un ser vivo. No parecía poseer la malevolencia habitual de un demonio. Por el contrario, daba la impresión de ser la encarnación de la racionalidad misma. Y en ese momento, además de Althea, un joven se sentó frente a ella. A pesar de que el joven vestía ropa de prisión, Althea no parecía estarle dificultando las cosas. No había cicatrices en su cuerpo, e incluso había una taza de té de malta aromático colocado en su lado de la mesa. Este estilo de ajedrez, que favorece las trampas, ¿es un rasgo común entre los humanos o simplemente una preferencia personal? Mi preferencia personal. Intercambiaban algunas palabras de vez en cuando. No sonaba como una discusión, ni como una charla casual. Solo como voces calmadas y ocasionales. La mayor parte del tiempo jugaban al ajedrez en silencio. Justo cuando Althea miraba el tablero, decidiendo dónde colocar su siguiente pieza, su mano, extendida en el aire, se detuvo de repente. Parecía que la llegada de alguien había llamado la atención de Althea. Ella miró hacia arriba. Frunciendo el ceño, miró hacia el visitante en el pasillo. Claramente, Althea no recibió con agrado esta visita repentina de un guardián. Ganaste la apuesta. Un guardián bajó tan pronto. Althea habló sin expresión alguna, mirando al joven que estaba frente a ella. Habían hecho previamente una apuesta sobre si un guardián vendría dentro de 2 semanas. Si ella ganaba, el joven le enseñaría algo de magia humana que ella no conocía. Si el joven ganaba, tendría que darle a un guardián la oportunidad de llevárselo. Estadísticamente hablando, sus probabilidades de ganar eran significativamente mayores. Porque ella sabía muy bien con qué frecuencia, en promedio, un guardián aparecía en la 4ª capa. Pero la suerte quiso que este humano hubiera jugado correctamente. Jeje. El joven de cabello color madera de peral se reclinó en el sofá, aparentemente excepcionalmente exhausto y demasiado perezoso para darse la vuelta. Jugar ajedrez con un gran demonio como Althea, que había vivido durante 1000 años, era verdaderamente agotador mentalmente. Pero en el rostro del joven permaneció una sonrisa y se mostró muy sereno. Incluso tomó tranquilamente su taza de té y tomó un sorbo. Cuando apareció en esta capa, se encontró con el guardián de esta capa. Sin embargo, este demonio no tenía intención de atacarlo. Ella simplemente lo invitó a charlar un rato. Después de un simple intercambio, descubrió algo. Este demonio llamado Althea era bastante diferente de los demonios que conocía en el conocimiento de su mundo. Parecía que no tenía ningún deseo de matar. En su lugar había una sed anormalmente fuerte de conocimiento. Además, Althea estaba excepcionalmente interesada en los humanos y poseía una especie de obsesión. Sus deseos eran muy obvios. Entonces, usando su lengua de plata y la brecha de información que poseía como retador, rápidamente llegó a una apuesta con Althea. Ya había adivinado que el retador especial en este mundo de las sombras era un guardián que podía llevarlos hasta el fondo. Aunque morían al principio, no había entendido por qué lo habían arrastrado a un mundo de las sombras del séptimo orden como este. En ese momento, estaba siendo perseguido por un tipo muy problemático, y en su desesperación, apareció una pequeña puerta del vacío. Morian estaba muy familiarizado con este tipo de puerta del vacío. Fue una entrada temporal para desafiar un mundo de las sombras. Ocasionalmente, aparecían pequeñas puertas del vacío en ubicaciones aleatorias. No toques puertas del vacío tan pequeñas, era sentido común que le habían enseñado desde la infancia.
Entrar accidentalmente a un mundo de las sombras desconocido podría muy bien costarle la vida. Por supuesto, para un experto en la conquista del mundo de las sombras como Morian, los mundos de las sombras no eran peligrosos en absoluto. Era solo cuestión de cuántas ganancias pudiera obtener. Entonces, después de sopesar sus opciones, Morian decidió decididamente esconderse temporalmente en este mundo de las sombras. ¿Quién hubiera pensado que al entrar, descubriría que se trataba de un mundo de las sombras del séptimo orden, algo que nunca había probado antes? Afortunadamente, a juzgar por la mecánica, su identidad no le exigía hacer mucho. Todo podría dejarse en manos de ese retador especial elegido. A Morian no le preocupaba en absoluto encontrarse con los cultistas de la resurrección del séptimo orden en este mundo de las sombras. Los mundos de las sombras que requerían cooperación total generalmente no seleccionarían a retadores con fuertes tendencias rebeldes. De lo contrario, el mundo de las sombras caería en un estado irresoluble. Su única preocupación era algunos viejos amigos. Si se los encontrara en este mundo de las sombras, podría ser un problema. Guardián Altea, deseo proponerte un trato. El demonio guardián que había llegado a esta capa habló con la voz nítida y agradable de una joven. Esta voz, que nunca había oído antes, tranquilizó a Morian. Siempre y cuando no fuera aquella persona de cabello gris del inframundo. Presumiblemente, el compañero de equipo esta vez era un experto en la conquista del mundo de las sombras de la Federación de Reinos o del Imperio. El hecho de que lo asignaran a un nivel tan seguro de la prisión desde el principio ya hizo que Morian se sintiera bastante afortunado. Ahora parecía que incluso había alguien dispuesto a ayudarlo. Cómodo. ¿Qué deseas intercambiar? Cuando Altea vio por primera vez a este guardián, estaba algo impaciente. Porque ella no tenía ningún interés en estos demonios. Normalmente, ella habría echado directamente a este guardián de su estudio. Pero debido a su apuesta con Morian, ahora tenía que hablar con este guardián. Si esta guardiana pretendía llevar a Morian a las capas inferiores de la prisión, entonces necesitaría brindarle una oportunidad suficientemente justa. En términos generales, incluso si un guardián llegara a esta capa, no necesariamente querría derribar a un prisionero. Así que, aunque Morian acabara de ganar la apuesta, eso no significaba necesariamente nada. Sin embargo, ahora las cosas se complicaban. Altea la molestaba, porque el recién llegado guardián resultó ser un súcubo. Tal vez ella realmente quiera llevarse a este joven humano. La presión arterial de 235 de Khan se dispara. Cuando Decan siguió el débil sonido y encontró esta habitación, notó el familiar color de la espalda y del cabello en el sofá. Tampoco esperaba encontrarse con Morian en esta prisión. Lógicamente, Morian no desafiaría un mundo de las sombras a menos que fuera el primer día de un mes par. Además, no sabía cómo alguien del rango de Morian podía terminar solo en un mundo de las sombras del séptimo orden. Morian no tenía la tarjeta de equipo de su escuadrón. Sin embargo, después de un cálculo rápido, además de los 4 miembros del escuadrón de la mente hermosa que entraron juntos y Morian, solo quedaba un retador desconocido en este mundo de las sombras. La última persona probablemente compensaría la falta de poder de combate de Morian en un mundo de las sombras del séptimo orden. Era muy probable que se tratase de alguien bastante poderoso. Esto hizo que Decan se sintiera un poco más a gusto. Decan luego desvió su mirada hacia Altea y asintió, respondiendo: quiero comprar información, los recursos especiales o permisos de esta capa y de este prisionero. Habiendo tenido ya la experiencia de comprarte a Cherkat por 50 puntos de diablo, Decan pensó que la forma más sencilla de rescatar un Challenger podría ser simplemente comprarlo. Siempre y cuando el precio no fuera demasiado escandaloso, lo trataría como un intercambio de dinero por tiempo. No hay recursos ni permisos especiales en esta capa. Puedo venderte información, pero no puedo venderte a este prisionero. Altea respondió fríamente. Decan había estado sintiendo algo extraño desde hacía un tiempo. Aunque este guardián era claramente hostil hacia él, no parecía malicia. Ella simplemente parecía estar completamente molesta con él. Solo dijiste que no podías venderlo, pero no dijiste que era imposible entregarlo. Entonces, ¿hay otras maneras de llevármelo? No. Decan presionó aún más. Tenía una estimación aproximada. Morian debe haber hecho algún tipo de apuesta con Altea usando una brecha de información.
De lo contrario, Althea seguramente no tendría la paciencia para hablar tanto con él. Althea asintió con cierta reticencia. Luego miró a Morian y le preguntó, ¿estás dispuesto a ir con ella? Será mejor que observes bien su raza. Puedes vivir mucho tiempo aquí, pero si vas con ella, puede que no sobrevivas ni un solo día. Este joven humano era extremadamente especial entre todos los humanos que Althea había visto. Fue un sujeto de investigación muy importante. Ella se mostró muy reacia a dejar que se llevaran a Morian. No hay problema, puedo ir con ella. Por favor, cumple tu promesa. Morian dijo bastante relajado mientras se reclinaba en el sofá, girando la cabeza mientras hablaba. Es solo un demonio disfrazado. ¿Qué tan peligroso podría ser? Sin embargo, cuando Morian vio claramente la apariencia de este guardián, toda su expresión se volvió bastante extraña. Incluso el tranquilo y sereno Morian se congeló por un momento. Rápidamente recuperó el sentido y miró al pequeño súcubo de cabello gris y ojos azules con un rostro lleno de confusión, incluso frotándose los ojos. Morian casi gritó. Sospechaba que esto era una pesadilla. Este mundo de las sombras está tratando de atraparlo. Los antiguos tenían razón. No deberías entrar en estos pequeños mundos de las sombras con tanta indiferencia. Aunque Morian, razonando a través de la lógica, primero sospechó que existía una mujer que se parecía exactamente a Deccan, o tal vez la hermana gemela de Deccan. Pero cuando Morian notó la sonrisa maliciosa en la esquina de la boca de la pequeña súcubo, estuvo seguro. Este tipo es definitivamente Deccan. De repente sintió un escalofrío en la columna. Si Deccan estuviera aquí, entonces Cornelia debe estar aquí también. Y desde que entraron en un mundo de las sombras del séptimo orden esta vez, eso no significaba que Croix también estaba aquí. Aunque Morian ya le había hecho una broma a Croix antes. Él creía que el bondadoso Croix no le pondría las cosas difíciles. El problema era, Croix había estado rondando por Deccan durante tanto tiempo. Probablemente ya no era el Croix del pasado. Ahora, a Morian le resultaba difícil imaginar qué sucedería si estos tres lo atraparan. Este mundo de las sombras era mucho más aterrador que el último, donde solo se encontró con Deccan y Cornelia. Althea pareció notar el cambio en la expresión de Morian. Ella estaba desconcertada. Ella no podía entender qué causó que la expresión de Morian cambiara. Pero más que sospechar, le preocupaba más porque los humanos experimentaban emociones tan volátiles. Ella quería desesperadamente comprender los principios subyacentes. ¿Quieres ir con ella o quieres quedarte? Althea preguntó de nuevo, porque sintió que la actitud de Morian había cambiado significativamente. Parecía claramente que ya no quería irse. Morian miró a Althea y luego a Deccan. En realidad tuvo una ilusión. Era como si Althea fuera un ángel. Y esta pequeña súcubo de cabello gris era la mensajera del infierno. Morian cayó en una vacilación extrema. Mientras permaneciera en la cuarta capa, estaría absolutamente seguro. Pero si siguió a Decanato, lo que le esperaba podría ser realmente un infierno. En este mapa ni siquiera podría escapar. Sin embargo, tenía que considerar que el daño potencial que un mundo de las sombras del séptimo orden podría causar al mundo real no era una broma. No podía permitir bajo ningún concepto que fallara debido al juego pasivo. De lo contrario, la Federación del Reino seguramente emitiría el aviso de búsqueda de mayor nivel para él. Si tanto la Iglesia de la Resurrección como la Federación del Reino lo buscaran simultáneamente, Morian realmente no tendría a dónde huir. Jeje. Deccan disfrutó de la expresión dilemática de Morian y se sintió excepcionalmente complacido. Finalmente, después de una dolorosa lucha, Morian aún tomó una decisión. Yo iré con ella. Morian dijo con expresión amarga, cerrando los ojos como si se resignara a su destino. Althea permaneció en silencio durante un largo rato. Ella había pensado que era la erudita demonio que mejor entendía a los humanos. Pero justo ahora, ella no podía comprender en absoluto el complejo viaje mental de este humano. Fue como si, en unos pocos segundos, su estado mental hubiera pasado por el cielo y luego hubiera caído directamente al infierno. Debe ser que esta pequeña súcubo usó alguna técnica de encanto sucia y despreciable que no podía comprender. Althea suspiró y examinó a Deccan una vez más.
Te daré la oportunidad de llevártelo, pero no permitiré que destruyas mi preciado material de investigación solo para satisfacer tus bajos instintos. Le prometo que no haré tal cosa, Lady Althea. A decir verdad, también soy experta en investigación humana. Decán sintió que el prejuicio de Althea contra los súcubos era demasiado grande. Observando el comportamiento de Althea, definitivamente no le permitiría llevarse a Morian fácilmente. Es la primera vez que escucho a una súcubo atreverse a decir algo así delante de mí. Althea parecía tan enojada que casi se rió, burlándose de Decán. La investigación de la que hablas no es más que las técnicas que tú y tu despreciable parentela usan para cazar humanos y satisfacer sus instintos. ¿Te atreves a decir que entiendes a los humanos? Simplemente entiendo a los humanos mejor que tú. Decán sintió que su temperamento aumentaba al escuchar las palabras de Althea. Si quieres pelear, pelea. Él y Morian podrían planear algo juntos. No era seguro que no pudieran lidiar con este demonio femenino que lo hacía enojar con solo escucharla. Porque él, un joven modelo, siempre debería ser acusado así por un demonio. No importa lo malo que sea, todavía entiendo a los humanos mejor que tú, un demonio. Si la Iglesia de la Resurrección dijera que Decán era un demonio, lo dejaría pasar. Respeto a los muertos. Si un medio demonio como Tata dijera que Decán era un demonio, también lo dejaría pasar. Los niños no saben nada mejor. ¿Por qué un gran demonio como Althea debería tener la autoridad moral para sermonearlo? 236. Pensar que el pequeño reino de Norton tendría talentos como ustedes dos. No entiendes en absoluto el valor de este humano. Solo arruinarás mi preciado sujeto de experimentación. Althea se rió 2 veces, se acercó a Decán paso a paso y lo miró fríamente. Ahora ella encontraba a esta pequeña súcubo particularmente ridícula. Pensar que se atrevió a responderle sin saber cuál era su lugar. Si no fuera por su necesidad de cumplir el acuerdo, habría querido expulsar personalmente a esta súcubo que tanto le disgustaba. Pero ahora, tenía que darle a la pequeña súcubo una oportunidad justa para desafiarla. TSK, no es que vaya a matarlo. Siempre he sido bondadoso. Decán miró a Morian. Esta mirada lo hizo sentir incómodo, así que desvió la mirada. Tratarlo como alimento como esclavo. Puede que ni siquiera puedas protegerte en las capas inferiores. Cuando el peligro ataca, un humano no es más que carne de cañón para ti. Althea dio otro paso más cerca, mirando a Decán agresivamente mientras hablaba. No lo dejaré morir. ¿Y qué derecho tienes a juzgarme? Una vez que se agote su valor de investigación, ¿no lo matarás también? Decán tampoco se echó atrás, respondiendo con las manos en las caderas y una mueca fría. No, nunca mato humanos, ni siquiera he hecho daño a ninguno. Esa es la diferencia entre los de tu especie y yo. Podría decir que también soy humano, ¿me creerías? Los dos demonios iban y venían, sus ánimos cada vez estaban más encendidos. Si siguieran discutiendo, tal vez no podrían evitar acabar a golpes. Sin embargo, ambos sabían que no podían luchar. Como no podían descargar su ira físicamente, sus palabras se volvieron cada vez más agresivas mientras discutían. Sentado en el sofá, a Morian le hormigueaba el cuero cabelludo mientras escuchaba. ¿Cómo carajo empezaron a pelear? Morian tampoco sabía por qué Decán se había puesto tan nervioso de repente. Pero después de pensarlo detenidamente, Morian se dio cuenta de que tal vez el hecho de que lo llamaran demonio hacía a Decán muy infeliz. Además, Althea ya le desagradaba a Decán desde el principio. O más bien, sus personalidades eran del tipo que se negaba a ceder. Estaban destinados a chocar en el momento en que se conocieran. Y así, estalló la discusión. Ustedes dos, dejen de discutir. Finalmente no pudo evitar interrumpir la pelea de los dos demonios. Morian sintió que era muy extraño. Porque él, un hombre humano, tuvo que mediar en una discusión entre dos demonios femeninos un día. Si esto era lo que llamaban un campo de celos, era demasiado extraño. Espera, no eran exactamente dos mujeres. Una de ellas era un demonio masculino disfrazado. Aún más raro. Decán no era en realidad un humano. Incluso Morian, que normalmente tenía la mente lúcida, se sintió un poco confundido en ese momento. Aunque siempre creyó en asumir la raza y el género de los demás basándose en sus propias percepciones.
No podía decir con seguridad que era Decán en ese momento. Si le dieran una pregunta de opción múltiple de vida o muerte para juzgar el nombre, la raza o el género de Decán, no lo adivinaría ni aunque eso lo matara. Sin embargo, cuando las figuras que discutían oyeron la voz de Morian. Altea y Decán. ¡Cállate! Las dos voces salieron disparadas casi al unísono. Morian se quedó desconcertado. Ahora no podía evitar alegrarse de haber interpretado a Altea antes de que llegara Decán. De lo contrario, si Decán se encontrara con Altea, seguramente lucharían hasta la muerte. Cuando llegara ese momento, se habría visto obligado a enfrentarse a este gran demonio de nivel 8 junto a Decán. Él realmente no haría tal cosa ni aunque le mataran. Ningún loco querría enfrentarse a un demonio de nivel 8. Y según lo que sabía, Altea era muy difícil de manejar. Su poder de combate directo puede ser muy inferior al de otros guardianes de nivel 8. Pero para dos apoyos como Decán y Morian, a quienes les gustaba usar tácticas sucias, un demonio conocedor, hábil con la magia irracional como Altea era en realidad más difícil de enfrentar. Sin embargo, Altea y Decán parecían estar terminando su discusión. Ya que dices que entiendes también a los humanos, perfecto. Si quieres capturar a un prisionero de la cuarta capa, el contenido está relacionado con la antropología. Espero que puedas ganar, como afirmaste. Altea dijo. Ella, que al principio casi no tenía expresión, ahora miraba a Decán con absoluto desprecio. Antropología. ¿Crees que puedes vencerme? Pues intentémoslo. A Decán le pareció absolutamente absurdo y risible. Aunque había aprendido un poco en la Academia de Demonios, que los demonios estudiaban un curso completo llamado antropología. Pero él era un ser humano desde el principio. ¿Cómo podría perder contra un demonio? Si perdiera esto, no perdería prestigio en todos los países centrales a lo largo del rango de transmisión. De ahora en adelante podría simplemente escribir "Soy un demonio" en letras grandes en su espalda. Era una cuestión de dignidad. No podía perder en absoluto. ¿Cómo exactamente competiremos? Decán preguntó. Decán ya estaba ansioso por ver a Altea mostrar una mirada de derrota. Estaba seguro de que este demonio femenino no lo atacaría por el momento. Altea era una excepción entre los demonios que escuchaban la razón. De hecho, estaba demasiado obsesionada con ser razonable. Tal vez incluso podría lograr una verdadera coexistencia armoniosa con los humanos. Incluso si su actitud hacia los humanos estaba distorsionada. La amabilidad que mostraba hacia Morian no se debía a que tratara a los humanos como amigos, sino como ganado o sujetos de experimentación. Pero comparada con otros demonios, ella era mucho mejor. A Decán le resultó difícil definirla como buena o mala. El impulso de aplastarla era simplemente porque sentía que Altea era molesta, no el tipo de sentimiento donde quería torturar a un villano. Para alguien como ella. Decán no tenía muchas ganas de torturarla. Lo que más quería era derrotarla por completo. Altea agitó su mano suavemente, y una fila de libros en la pared parecieron escuchar su llamado, siguiendo la atracción de su maná hacia su mano. Luego, con otro gesto, la fila de libros quedó ordenadamente colocada sobre su espacioso y largo escritorio. Al observarlos más de cerca, no eran libros. Eran cajas que contenían documentos. Altea habló. Este es el contenido de la evaluación de la cuarta capa. Competiremos en conocimiento, al mejor de 3 rondas. Tanto tú como el prisionero que quieras tomar pueden optar por desafiarme. Al escuchar las palabras de Altea, Decán y Morian intercambiaron una mirada. El contenido de la competición en esta capa ya no era una batalla física, sino una batalla de ingenio. Aunque Altea era un demonio erudito que había vivido durante 1000 años, incluso un gran erudito humano del mundo actual podría no atreverse a enfrentarse a ella en antropología. Sin embargo, Decán echó un vistazo a los sujetos. Como alguien que oculta su verdadera identidad como humano. Poseía una ventaja que Altea nunca podría tener. Había materias en las que Altea casi con toda seguridad nunca podría vencerlo. Por ejemplo, ética humana. Después de intercambiar miradas con Morian, asintieron el uno al otro, ambos incapaces de reprimir una sonrisa. De repente, hubo una sensación de hermanos que se reencuentran después de sobrevivir a muchas tribulaciones, compartiendo una sonrisa que disuelve todos los agravios pasados. Con los dos uniendo fuerzas, la victoria estaba asegurada.
aunque según el significado de Althea, no podían cooperar y hacer trampa en el examen juntos. Podrían turnarse para subir. Las cosas en las que sobresalían eran ligeramente diferentes. Desde que se les permitió ser compañeros de equipo, esta batalla de ingenio que ya no temían, se volvió aún más parecida a una reunión de dos mentes maestras legendarias. 237 Decán toca algo emocionante. Dentro de cada uno de estos libros se encuentran selladas las preguntas de examen y las respuestas objetivas correspondientes a diversas asignaturas. Son los exámenes de la Academia Suprema del Imperio Humano, desaparecida hace 1000 años. Althea señaló las cajas de documentos sobre la mesa que parecían libros y continuó. Si deseas elegir ciertos temas subjetivos, entonces solo tú podrás tomar el examen, mientras que Decán actuará como examinador para juzgar las respuestas. Después de decir esto, Althea señaló con el dedo a Morian. Decanato. Decán sospechó que había escuchado mal algo. Miró a Morian con una cara llena de confusión. Si no hubiera escuchado mal, Althea simplemente habría llamado a ese tipo Morian Decán. Morian giró la cabeza con cierto sentimiento de culpa y empezó a silbar en silencio. Su nombre es Decán. Althea continuó explicando mientras señalaba a Morian. ... Decán se quedó en silencio por un momento. Él simplemente miró a Morian con una mirada asesina. Y Morian se negó a mirarlo por mucho tiempo. Ahora estaba seguro. Ese bastardo de Morian. Al dar su nombre, debe haber estado usando el nombre de Decán todo el tiempo. Morian parecía no poder soportar más la mirada penetrante de Decán y lo miró con cierta impotencia. Decán esbozó una sonrisa siniestra y asintió, como diciendo, te pillé con las manos en la masa, chico. Morian le devolvió la mirada con una expresión fingida de seriedad, como diciendo, lo que importa es el panorama general. Hablaremos de esto más tarde. El breve sentimiento de confianza que ambos lograron construir. Destrozado con un repentino crack. Hermanos como Decán y Morian probablemente no volverán a existir en el futuro. Althea observó la misteriosa interacción entre la pequeña súcubo y el joven, incapaz de descifrarla por más que lo intentara. Ella no podía entenderlo, pero sentía una curiosidad increíble. Al ver que su interacción había terminado, Althea continuó explicando las reglas. Nunca he abierto estos exámenes sellados, ni sé cuáles son las respuestas. Sin embargo, puedo asegurarles que he vivido 1000 años, la mayor parte de los cuales he dedicado a la erudición. Lo que los humanos saben, yo lo sé. Lo que los humanos no saben, también lo sé. Las palabras de Althea estaban llenas de arrogancia, como si fuera una gran erudita omnisciente. Considerando que muchos de los temas incluidos ya podrían considerarse historia y son casi imposibles de resolver a menos que se sea un investigador académico especializado, les daré prioridad en la elección de las preguntas del examen. Ustedes elegirán los temas para la primera y la tercera ronda, y yo elegiré los de la segunda. Por supuesto, si es que hay una tercera ronda. Althea terminó su última frase, mirando a Decán con una mirada como la de un profesor universitario que mira a una chica delincuente sin educación. Estaba segura de que podía derrotar a Decán en solo 2 rondas. ... Lógicamente, Decán debería haberse alegrado de escuchar estas reglas. Porque ya sentía que no perdería. Es más, Althea incluso había cedido el derecho crucial de prioridad en la elección de sujetos. Pero la actitud de Althea hizo que Decán se sintiera aún más molesto. Si gano, me dejarás a mí y a Decán ir a la 5ª capa. Pero ¿qué pasa si pierdo? Cuando Decán pronunció el nombre Decán, lo enfatizó con especial fuerza. Esto hizo que Morian, que estaba cerca, se sobresaltara levemente. Él sabía lo que significaba Decán. Tenía que darlo todo, no aflojar, y mostrarle a esta arrogante demonio femenina qué era lo que hacía. Althea preguntó. ¿Tienes suficientes puntos de demonio para llegar a 4000? Decán respondió. ¿Qué pasa si lo hago? Entonces desaparece rápido y deja de molestarme. Ve directo a la 5ª capa tú solo. Althea dijo. Su respuesta tomó a Decán un poco por sorpresa. Si esta persona también iba a ser tan honorable, en realidad le resultó un poco más difícil comenzar a torturarla. Si tienes la oportunidad, no me matarás. Así, aunque gane, me sentiré mal por humillarte. Decán intentó inducir los pensamientos maliciosos de Althea. Tu ciega confianza en ti mismo me da risa.
No quiero ensuciar mi alfombra. Solo encuentro tu presencia increíblemente repugnante. Althea respondió con la misma actitud condescendiente. Jejeje. Decán empezó a reír. ¿Te atreves a subir la apuesta conmigo? Decán miró a Althea y preguntó de manera bastante juguetona. Althea, no hay necesidad. Decán, si estás completamente seguro de que puedes ganar, ¿seguro que no te negarías a subir la apuesta? ¿Ya tienes miedo antes de empezar? Althea. Aunque sabía que esto era una provocación, ella estaba excepcionalmente molesta por la actitud de esta pequeña súcubo. Escuchémoslo entonces. Decanato. El perdedor tiene que ponerse un traje de sirvienta con orejas de gato y bailar. Althea se quedó atónita al escuchar las palabras de Decán. Le llevó un buen rato estar segura de que no había escuchado mal y preguntó con cierto enojo. ¿Estás jugando conmigo? Decán. No, es una apuesta muy seria. Solo te pregunto si te atreves. Si no, dilo. Althea. La pregunta es, ¿dónde conseguirías esas cosas? Decán señaló su pulsera demoníaca. Servicios especiales proporcionados en la tercera capa. Althea se quedó en silencio, sin saber qué decir. Claramente, ella todavía sentía que la propuesta de esta pequeña súcubo era demasiado absurda. Tal cosa podría no significar mucho para una súcubo que naturalmente carecía de sentido de la vergüenza. Pero para ella, era absolutamente inaceptable. Decán. ¿No te atreves? Althea. Es simplemente innecesario. Tampoco tengo ningún interés en verte bailar con ese atuendo. No me extraña que hayas estudiado a los humanos durante tantos años y todavía no los entiendas. Decán suspiró y sacudió la cabeza con pesar. ¿Qué dijiste? Althea se disgustó nuevamente. Ahora se sentía muy molesta cada vez que escuchaba hablar a esta pequeña súcubo. Decán no respondió. Simplemente miró a Morian, extendió las manos y sonrió sin decir una palabra. Althea también miró a Morian con una expresión confusa. En este momento, la expresión de Morian era 3 partes de diversión, 7 partes de anticipación y 1 parte de vacilación. No preguntes por qué suma 11 partes. Porque una persona con un cerebro normal no dudaría en dónde se sitúa. Pero Morian definitivamente estaba pensando en ese momento si debería sabotear intencionalmente a Decán para hacerlo perder, para que Decán tuviera que usar un traje de sirvienta con orejas de gato y bailar frente a la audiencia de la transmisión en vivo, y luego encontrar una manera de formar equipo y manejar a Althea a través de otros medios más tarde. Althea volvió a quedarse en silencio durante un largo rato. Ella claramente no entendió la actitud de Morian. ¿Entiendes su reacción? No la entiendes en absoluto. Has estado confundida muchas veces desde hace un momento, ¿verdad? ¿No quieres saber qué piensa después de verme bailar con un traje de sirvienta con orejas de gato? Debe haber una respuesta ahí que nunca descubrirás en tu vida. Eso si logras vencerme. Decán usó burla. La expresión de Althea claramente se volvió conflictiva. Y Decán, tal como Althea lo había mirado antes, la miró con la barbilla ligeramente levantada. Si subimos las apuestas, pues las subimos. De todas formas no me vencerás. En medio de su conflicto interno, Althea finalmente tomó una decisión con los dientes apretados. 238 Decanato poco a poco sintió que algo andaba mal. Entonces, nos preparamos para comenzar la primera ronda de la competencia. Decán ya no pudo reprimir la alegre sonrisa en sus labios. Cualquier demonio con deseo puede ser guiado, tentado y hecho caer al abismo, y esta Althea está a punto de recibir el mejor castigo reservado para ella. HMPH, venga ya. Althea pensó cuidadosamente. No había forma de que ella pudiera perder. Ella solo quería terminar este duelo rápidamente. Y luego descubrir la respuesta a su confusa pregunta, en el reino mortal. La princesa de nieve de hielo y Judith llegaron al salón de observación de la Academia Ewenlite. Anteriormente, Flora había enviado a un empleado de la escuela a Happy Group para encontrarlos. El empleado de la escuela transmitió el mensaje de Flora, diciendo que Flora no podía manejar a Tata y necesitaba su apoyo. Pero cuando llegaron aquí, escucharon a gente cercana decir que Flora ya se había llevado a Tata. Flora siempre es así, realmente es un dolor de cabeza.
Judith se cubrió la frente, sintiéndose especialmente agotada. Ya que estamos aquí, más vale que miremos. La princesa de nieve de hielo también sonrió y negó con la cabeza, luego encontró asientos y se sentó con Judith. Tampoco está mal ver su progreso en la limpieza del mundo de las sombras del séptimo orden. Al principio, Judith no estaba muy interesada en limpiar el mundo de las sombras del séptimo orden. Pero después de pensarlo, decidió mirar de todos modos. Sin embargo, se dio cuenta de que la princesa de nieve de hielo ya estaba aturdida a su lado. Decán, ¿por qué se convirtió en un pequeño súcubo? A la princesa de nieve y hielo le resultó difícil creer lo que veían sus ojos por un momento. En ese momento, antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando con el aspecto limitado actual de Decán, de repente se sobresaltó por los gritos emocionados de la audiencia. ¡Haz que pierda! ¡Haz que pierda! Las ondas sonoras llegaron una tras otra. Interrogación de cierre. La princesa de nieve de hielo se sintió completamente confundida. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Decán que fue tan escandaloso que provocó que todos los espectadores lo abuchearan? Decán observó la serie de temas dispuestos sobre la mesa. Estas incluían principalmente preguntas de prueba objetivas como aritmética imperial, comercio imperial y geografía imperial. También hubo algunas preguntas de pruebas subjetivas como ética humana, pintura y literatura imperial. Exámenes como aritmética imperial eran pruebas que Decán, Morian y Altea podían tomar, lo que les daba una oportunidad a ambos lados. Los exámenes de arte como pintura eran materias cuya profundidad ninguna de las partes podía medir por completo, lo que hacía imposible saber si el oponente se especializaba en ellas. Era principalmente cuestión de suerte. Ética humana, sin embargo, era un examen en el que los humanos tendrían una ventaja natural sobre los demonios, pero desafortunadamente, solo existía esta materia. Sin embargo, exámenes como geografía imperial eran materias que Decán y su equipo no podían ganar contra Altea, ya que no tenían absolutamente ningún conocimiento de la geografía, la historia y otros hechos de este imperio destruido hacía mucho tiempo. Entonces, ¿qué seleccionaría Decán, quien tenía la prioridad para elegir el tema? Era obvio. Elijo este. Decanato eligió sin dudarlo ética humana, uno de los pocos exámenes subjetivos. Sin embargo, no vio ningún pánico en Altea. Como si este curso también fuera una de sus especialidades. Cuando Decán abrió la caja con forma de libro, una pantalla de luz se desplegó inmediatamente desde adentro, envolviendo toda la sala. Bienvenido al programa de evaluación imperial. Decán no pudo evitar quedarse atónito ante la barrera y la información inmediata que apareció en la habitación. Entonces, esas cajas de documentos que parecían libros eran en realidad objetos mágicos de alto nivel. Era una tecnología mágica que nunca había visto en el reino mortal. Parecía ser un producto de la civilización destruida de este mundo. El tema de este examen es ética humana integral. Categoría subjetivo. Formato del examen. Seminario. Por favor registre al examinador y a los candidatos. El mensaje se detuvo aquí. Ve a buscar la credencial que está dentro de la caja y obtendrás la autorización del examinador. Dijo Altea, mirando a Morian. Morian asintió, fue rápidamente a recoger la insignia y completó con éxito el registro de examinador. Originalmente, los exámenes oficiales de ética humana utilizados por el imperio eran administrados por profesores superiores que actuaban como examinadores, pero no quedaba gente imperial en este mundo. La única persona aquí que podía servir como examinador era Morian, siendo humano. Como los candidatos eran dos demonios, Altea aprobó que cualquier humano sirviera como examinador de ética humana. Una vez completado el registro, el mensaje comenzó a actualizarse. Este examen constará de 4 preguntas, con un valor de 25 puntos cada una. El examinador recibirá temas aleatorios del banco de preguntas y proporcionará las preguntas. El examinador debe proporcionar preguntas que se ajusten a la categoría de ética humana, de lo contrario serán rechazadas. Después de cada pregunta, los candidatos tendrán 5 minutos de preparación antes de comenzar a dar sus respuestas. Si los puntos en las respuestas de varios candidatos son consistentes, al último que responda se le descontará una cierta cantidad de puntos. El candidato que responda más tarde tendrá más tiempo de preparación y la oportunidad de consultar las respuestas de otros candidatos.
Sin embargo, responder más tarde inevitablemente resultará en una pérdida de puntos, a menos que la respuesta sea completamente diferente de la idea del primer candidato y esté mejor articulada. En ese momento, un nuevo mensaje apareció ante Morian. El examinador debe calificar basándose en sus verdaderos pensamientos y comprensión. Este programa de barrera incluye un sistema de detección de estados de ánimo. Si el examinador muestra favoritismo para ayudar a los candidatos a hacer trampa, será expulsado de la sala de examen. Si se descubre que ha emitido un juicio injusto, esto automáticamente contará como una pérdida para su parte. Althea dijo. Deccan y Morian asintieron. No había nada que cuestionar. Además, Deccan creía que no necesitaba la ayuda de Morian en absoluto y que podía derrotar a Althea basándose en su propia fuerza. Posteriormente, el tema de la primera pregunta se presentó ante Morian. Pregunta 1. Por favor, proponga una pregunta basada en el tema la vida. Morian vio el contenido, pensó por un momento y preguntó. ¿Por qué la gente no debería matar a la gente? Un demonio seguramente respondería a esta pregunta mencionando la venganza o la violación de la ley, mientras que los humanos explicarían cuestiones como la moralidad y la culpa. Es la condenación de la culpa y de la conciencia. Antes de que Deccan pudiera siquiera hablar, Althea inmediatamente declaró la respuesta justo después de que Morian terminó su pregunta. Cuando una persona se da cuenta de que ha hecho algo malo, siente una sensación de inquietud o incluso angustia, en distintos grados. A veces puede ser demasiado sutil para notarlo, pero mientras uno posea un corazón humano, no desaparecerá. Esta es la dura crítica de la conciencia, ya sea por faltas menores o por actos como el asesinato, que están prohibidos por la ley humana. Althea proporcionó una serie de explicaciones y elaboraciones fluidas. Deccan y Morian se quedaron con la boca abierta, escuchando atentamente mientras Althea terminaba su disertación. Era un jugador profesional el que venía a Stomnops. Tú, un demonio, te volviste loco y pasaste todos tus días estudiando filosofía humana. ¿Y podría realmente resolverlo? No es que Deccan no pudiera responder a esta pregunta, pero ni siquiera Deccan pudo proporcionar una respuesta tan completa como Althea. La expresión de Morian era complicada, pero al final le dio a Althea 25 puntos. Impecable. Y el siguiente. No importaba cómo respondiera Deccan, era imposible para él obtener la misma puntuación perfecta que Althea. Poco a poco un sudor frío apareció en la frente de Deccan. Se acabó. No vamos a fracasar, ¿verdad? Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 239 Decanato comienza a enseñarles una lección a los demonios. Deccan ahora se enfrentaba a un dilema. El profundo conocimiento que Althea había acumulado durante 1000 años era auténtico. Lo peor de todo es que había centrado su investigación en los humanos a un grado extraordinario. Podría incluso haber alcanzado el nivel de un filósofo humano. Es más, su discurso de 20 minutos de duración proporcionó una respuesta que Morian encontró completamente convincente. Si no fuera por los elementos del sistema de exámenes, que no permitían un discurso ilimitado, podría haber continuado aún más. Aunque no existían respuestas estándar para este tipo de cuestiones éticas y morales. Mientras Deccan pudiera responder desde una perspectiva diferente y brindar otra respuesta que convenciera a Morian, Morian aún podría darle 25 puntos sin deducir puntos por contenido superpuesto. Sin embargo, Deccan no fue un gran filósofo. Incluso si le hubieran permitido responder primero ahora, probablemente habría tenido suerte de obtener 20 puntos. Además, Althea había realizado una serie de ampliaciones integrales basadas en los principios más fundamentales. Ella ya había cubierto casi todos los puntos que a Deccan se le ocurrieron sobre la marcha. Entonces, Deccan ahora tenía dos opciones. Repita la respuesta perfecta de Althea para asegurar una puntuación base. Según la tasa de deducción dada por el examen, aún podría obtener el 40% de los puntos, lo que serían 10 puntos, incluso si simplemente la imitara. O, toma un camino arriesgado y prueba una teoría completamente diferente a la de Althea. Pero probablemente daría una respuesta que Morian no podría encontrar convincente, lo que resultaría en una puntuación incluso más baja que la base.
Decán pensó por un momento. No importa qué opción eligió. Si las cosas continuaran así, sería imposible vencer a este extraño demonio Altea en el curso de ética humana. Los métodos convencionales no ganarían. A menos que, Decán de repente pensó en algo. Él tomó una decisión y tomó la palabra para responder. La razón por la que los humanos no pueden matar a otros humanos es que si una persona todavía tiene valor útil, entonces no debería ser asesinada. PFFFT. Esta respuesta aparentemente autodestructiva hizo que Altea se tapara la boca y se riera, como se esperaba de una súcubo tonta. Naturalmente, ella conocía las dos opciones que tenía la pequeña súcubo para la primera pregunta: copiarla o tomar un camino arriesgado. Ella había intentado ser inteligente y eligió esto último. Desafortunadamente, su respuesta fue tan inferior que obtener algún punto sería una hazaña. Cuando Morian escuchó la respuesta de Decán, su expresión también tenía un rastro de sorpresa. Parecía entender lo que Decán quería decir. Entonces, como aliviado, dijo: 5 puntos. Al escuchar la puntuación de Morian, Decán asintió muy satisfecho. No parecía sentir la más mínima frustración por esta puntuación. Altea, por otro lado, estaba un poco sorprendida. Morian había dado una puntuación más alta de la que ella había imaginado. Pero ella no le prestó mucha atención. Después de todo, era un examen subjetivo. Siempre que las puntuaciones no fueran absurdamente contrarias al sentido común, era normal que hubiera ligeras desviaciones en la calificación. Dado que no activó la detección de la magia mental de alto nivel incorporada en el sistema de exámenes, significaba que Morian no estaba mintiendo ni haciendo un juicio injusto contrario a su corazón. Después de que terminó la primera pregunta, Altea tuvo 25 puntos y Decán tuvo 5 puntos. Pronto, Morian vio los requisitos para la segunda pregunta. Pregunta 2. Por favor, plantee una pregunta basada en el tema vida. Morian apoyó la barbilla en su mano y pensó por un momento antes de decidir el contenido de esta pregunta. Quisiera preguntar, ¿por qué una persona debe trabajar toda su vida? ¿Cuál es el significado del trabajo humano? ¿Estamos considerando casos de fuerza mayor como una guerra o desastres naturales? Altea preguntó. Morian. No. Altea. ¿Y puedes proporcionarme un reino hipotético y sus condiciones? Sí, en primer lugar, es un país bastante rico. Morian respondió la pregunta de Altea usando el reino de Norton como prototipo. Cuando Altea terminó sus preguntas, antes incluso de que terminara el tiempo de preparación, volvió a tomar la iniciativa para responder. En las civilizaciones primitivas, trabajar duro para buscar agua permite beber y sustentar la vida. Cazar desesperadamente permite saciar el hambre. Cuanto más trabajo, más necesidades se pueden intercambiar por. Pero hoy, el desarrollo de la civilización humana ha hecho la vida muy cómoda, y el trabajo ya no está absolutamente ligado a las necesidades. El significado de la palabra trabajo puede haber cambiado. Pero creo que incluso en tu hipotético reino, los humanos y el trabajo son inseparables. El trabajo está directamente vinculado a la alegría de estar vivo. Altea comenzó otra serie de discursos de 20 minutos de duración. Después de terminar su discurso, esperó llena de confianza la puntuación de Morian. 5 puntos. Sin embargo, Morian dio una puntuación tan baja con una expresión de pesar. Interrogación de cierre. Los ojos de Altea se abrieron y, por primera vez, apareció una expresión de incredulidad. Ella se sorprendió de que Morian le diera una puntuación tan baja esta vez. Podría ser que sabían que iban a perder y se autodestruían deliberadamente. Pero lo que ocurrió después la sorprendió aún más. El sistema de exámenes no juzgó a Morian por ninguna violación. Él sinceramente pensó que su respuesta solo valía 5 puntos. Decán se rió entre dientes y sacudió la cabeza, respondiendo: creo que el significado del trabajo humano es ejercer su máximo valor excedente. Luego Decán comenzó una breve explicación de su punto de vista. Altea refutó inmediatamente la respuesta de Decán. Esto no se ajusta en absoluto a la ética humana. Es una teoría primitiva, anterior al establecimiento de la ética humana y la civilización, y además viola las condiciones establecidas de esta cuestión. En un seminario, ofrecer opiniones razonables o refutar el punto de vista del oponente también afectaría el juicio del examinador sobre la respuesta.
Entonces, señorita Altea, permítame preguntarle. Si asumimos que existe una especie llamada humanos oscuros, que sí son humanos, pero sufren discriminación en un imperio próspero y se les obliga a trabajar como máquinas, dígame, ¿pueden también obtener la supuesta alegría de estar vivos mediante el trabajo? ¿Acaso el significado de su trabajo no es simplemente ejercer su valor? En este mundo no existen criaturas fantásticas como los humanos oscuros, y la situación que describes no es práctica. Es solo una hipótesis. No puedes negar que tal historia podría existir en algún otro mundo. Quizás simplemente no lo sabes. G. Sofistería. Altea sintió que la respuesta de Decán, que se rebelaba completamente contra la ética humana, debería valer 0 puntos sin importar nada. No había necesidad de que ella lo refutara más. No tenía sentido rebajarse al nivel de esta tonta pequeña súcubo. Después de escuchar el punto de vista de Decán, Altea ya podía prever que esta pequeña súcubo sería aplastada una vez más. Quería ver si esta pequeña súcubo todavía podía sonreír esta vez. Se podría decir que esta respuesta ha pisoteado la ética humana, siempre y cuando el sistema de exámenes no estuviera roto. Por muy escandaloso que fuera el examinador, no le podrían dar muchos puntos. Sin embargo, morían. 20 puntos. Altea. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. 240. Bienvenido al aula del inframundo. El examinador parecía estar otorgando puntuaciones completamente al azar. Sin embargo, no hubo ninguna violación de las reglas. En otras palabras, el examinador estuvo verdadera y sinceramente de acuerdo con esa respuesta. Su comprensión de la ética humana era errónea o había algo mal con este examinador. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que tienes? Decán directamente comenzó a burlarse de ella abiertamente, frotándoselo en la cara. Altea apretó los dientes con furia. En comparación con su frustración, en ese momento estaba experimentando más bien una crisis de fe en su vida como demonio. Ella sintió que no estaba equivocada. ¿Cómo es posible que una respuesta tan malvada fuera reconocida e incluso otorgada una puntuación tan alta? Mientras que su propia respuesta recibió una puntuación extremadamente baja. Altea incluso empezó a sospechar que la versión humana se había actualizado demasiado rápido, provocando una brecha generacional que le hizo pasar por alto algunos puntos clave. Después de completar las 2 primeras evaluaciones, la puntuación de Decán saltó de 5 puntos a 25 puntos. Mientras que Altea pasó de 25 a 30 puntos, manteniendo aún el liderato. Morian también vio el contenido de la tercera pregunta. Las comisuras de su boca no pudieron evitar crisparse con una sonrisa contenida. Este demonio todavía era demasiado puro y amable. Al encontrarse con estos dos talentos excepcionales, uno solo podía decir que Altea tuvo mala suerte. Partiendo de la respuesta de Decán a la primera pregunta, Morian entendió la intención de Decán. Si siguieran la lógica normal, nunca podrían ganar contra este gran demonio erudito. Sin embargo, la posibilidad de victoria residía en el hecho de que el examinador fue Morian. Él no era una persona común y corriente. Entonces, después de que Decán dio esa ridícula respuesta a la primera pregunta, casi como si se estuviera dando por vencido, diciendo no puedes matar gente porque todos todavía tienen valor de utilidad, una respuesta que no necesariamente obtendría puntos de un examinador normal. Morian comprendió inmediatamente la táctica que Decán quería transmitirle, porque esa respuesta en realidad tenía bastante sentido para Morian. Si aún no los has exprimido hasta secarlos, ¿cómo puedes matarlos? En realidad, lo que el examinado necesitaba proporcionar no era una respuesta que convenciera a una persona normal, pero una respuesta que convencería a Morian. Por eso Morian también entendió cómo plantear las preguntas a continuación. En algunas cuestiones importantes sobre lo correcto y lo incorrecto que involucraban sus resultados finales, tanto Morian como Decán tenían principios firmes. Esta fue la razón por la cual, incluso si su comportamiento era extremadamente extraño, se distinguían claramente de ese grupo de villanos de la Iglesia de la Resurrección. En la medida en que en la primera pregunta, cuando Morian hizo una pregunta que involucraba su resultado final como humanos, Morian también emitiría el juicio de una persona normal. Así que quedó convencido por la explicación que le dio Altea. Sin embargo,
Si fuera en campos en los que Morian tenía conocimientos únicos, él no aceptaría respuestas ordinarias. Y entonces propuso la segunda pregunta, respecto al trabajo. Y Dekan entendió a Morian. Estaba muy seguro de cómo dar una respuesta que Morian aprobaría sobre ciertas cuestiones. Simplemente responder según la lógica del propio vampiro fue suficiente. Y efectivamente obtuvo una puntuación alta. Pronto, la siguiente pregunta llegó. Tercera pregunta. Por favor, plantee una pregunta basada en el tema misericordia. Morian pensó por un momento y preguntó. Tercera pregunta. Si un demonio de nivel 6 ha tomado como rehenes a unos humanos, y tú eres un ranger de nivel 7, sin duda puedes ganar un duelo contra él. Sin embargo, cuando el demonio está a punto de perder, usa magia de viento para lanzar al cielo 2 jaulas con humanos en 2 direcciones diferentes. En un lado hay 5 ancianos, y en el otro, un joven con un futuro brillante. En ese momento, si intentas salvar a cualquiera de los dos, el demonio escapará, y si lo persigues, todos los rehenes morirán. ¿Qué deberías hacer? Althea sintió que su presión arterial subía un poco después de escuchar esta pregunta. Su primer instinto fue matar a la persona que planteó la pregunta. Pero ella no podía responder así. Ella era una académica que investigaba seriamente cuestiones académicas. Morian terminó la pregunta y comenzó el tiempo de preparación de 5 minutos. Esta vez, Dekan todavía no tenía intención de apresurarse a responder primero, simplemente esperaba que Althea respondiera. Primero, quisiera preguntar, en este escenario, ¿cuáles son las habilidades marciales que domina el ranger de nivel 7 y cuál es el nivel de los rehenes? Además, ¿cuál es la escena y el entorno? Althea empezó a sospechar que había algunas trampas en esta pregunta que ella desconocía. Y también tenía que tener en cuenta que este examinador podría tener algunas líneas de pensamiento únicas. Al igual que en la pregunta anterior, debe haber pasado por alto algún punto clave que llevó a la desviación. Posteriormente, Morian comenzó a proporcionar una serie de complementos a las condiciones que Althea quería conocer. Después de que Althea terminó de escuchar, pensó seriamente por un momento y luego respondió con certeza. Creo que deberíamos intentar abandonar el rescate de los humanos y priorizar la eliminación de este demonio, que representará una amenaza aún mayor para la humanidad. Porque si lo dejamos ir, morirán aún más inocentes en el futuro. Los rehenes morirán y no pude salvarlos, pero no es mi culpa. Morian asintió después de escuchar la detallada respuesta de Althea. 10 puntos. ¿Por qué otra vez la puntuación es baja? Althea finalmente no pudo quedarse quieta. Ella le planteó un desafío a Morian. Morian se limitó a sonreír sin decir palabra, extendiendo las manos. Ya ni siquiera estaba actuando. Porque Althea no era estúpida. Una vez escuchó la respuesta de Dekan. Definitivamente se daría cuenta dónde estaba el problema. Estas 2 variantes de Norton ya no podían engañarla de esta manera. Jeje, déjame enseñarte. Podría darte 10 puntos porque tenías razón en que no debían salvar a los rehenes, pero la razón que explicaste no era el punto en absoluto. Dekan dijo con una sonrisa burlona. Entonces puedes hacerlo bien. Althea no estaba convencida en absoluto. ¿Por qué no pude? Después de responderle bruscamente a Althea, Dekan miró a Morian y le preguntó. Me gustaría preguntarle primero al examinador. Estos 5 ancianos y este joven son profesionales con habilidades para la vida o especialidades. Althea encontró la pregunta de Dekan un poco desconcertante. Las preguntas que había planteado anteriormente se referían principalmente a escenarios específicos, como si estos rehenes tenían objetos mágicos y si tenían posibilidades de sobrevivir. Pero nunca había pensado en hacer una pregunta que parecía completamente ajena al tema. No. Morian estaba muy seguro. Era como si se tratase de una condición necesaria y hubiese estado esperando que alguien se lo preguntara. Entonces la respuesta es obvia. No salvar a ninguno de los bandos. Encontrar la manera de capturar y esclavizar a este demonio de nivel 6, porque es el que tiene la mayor capacidad de trabajo y su valor debe ser exprimido al máximo. 25 puntos. Morian dio su firme aprobación. Y no hubo ninguna violación de la regla. En este punto, el marcador de Dekan completó su primera superación. Eran 50 contra 40. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre.
Althea se quedó estupefacta. Su corazón estaba lleno de indignación, pero por un momento se quedó sin palabras. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de ética humana del submundo es esta? ¿Podría ser que ella había permanecido en esta prisión por mucho tiempo? Los humanos habían evolucionado inconscientemente a un nivel que ella no podía comprender. 241 Los dobles estándares de Morian. No. Althea pensó para sí misma. Ella miró a Morian y luego a Deccan. Las expresiones de estos dos chicos ya no estaban ocultas. Parecían completamente cómplices del crimen. Ahora realmente le dio una ilusión. Como si ella fuera la que estaba atrapada en el juego del demonio. La ética humana que ella se esforzaba por defender estaba siendo pisoteada sin piedad por un vampiro y un demonio. Lo que en un principio era un justo duelo intelectual se había convertido en un seminario infernal por culpa de estos dos bastardos. Althea no sabía muy bien qué decir. Habían pasado 3 preguntas. Solo quedaba la última pregunta. Althea ya perdía por 10 puntos. Si ella continuaba respondiendo según la lógica de estos dos tipos moralmente corruptos, seguramente sufriría una derrota aplastante. Para ganar, ella tuvo que cambiar su mentalidad. Tuvo que usar la última pregunta, la cuarta, para dar vuelta a la situación. Althea analizó rápidamente la situación de las 2 últimas preguntas. Ella finalmente entendió. Ella no fue la que estaba equivocada. Era esta bestia de examinador. Este examinador no era un ser humano normal. Era prácticamente como un archiduque vampiro. Y esta pequeña súcubo, experta en especular y escudriñar la psicología humana, había percibido en cambio la forma de pensar de esta persona. Aunque Althea todavía detestaba a esta pequeña súcubo incluso ahora, en ese momento, tuvo que admitir que, como practicante, esta pequeña súcubo realmente poseía algo que a ella, una teórica, le faltaba. Ella había subestimado hasta qué punto podían caer los humanos. Sin embargo, había 4 preguntas en total. En la segunda y tercera pregunta, el oponente ya había mostrado sus cartas, exponiendo completamente sus tácticas y cartas de triunfo. Y Althea había logrado cambiar con éxito su mentalidad. En términos académicos, Althea era en última instancia superior. Ya fuera ética humana o teorías demoníacas, ella no era peor que esta pequeña súcubo. Así que para la siguiente pregunta, sin importar los trucos que hiciera el examinador, ella estaba segura de que podría obtener una puntuación alta. Una vez que pudiera tomar la iniciativa y obtener un puntaje alto de más de 20, arrebatando todos los puntos que la pequeña súcubo pudiera responder, aún podría ganar. Y la pequeña súcubo naturalmente no le daría fácilmente a Althea la oportunidad de terminar de responder sin problemas la pregunta final. Seguramente seguiría cuestionándola, luchando por sumar puntos. En otras palabras, la pregunta final se convertiría en un intenso debate tipo seminario. La verdadera batalla final. Entonces, la pregunta final. Morian dijo con una sonrisa. Mirando a Althea, parecía que lo había descubierto completamente. Si se hubiera utilizado el mismo viejo truco en la pregunta final, es posible que Deccan no necesariamente supere a Althea. Después de todo, Althea tenía una reserva de conocimientos muy superior a la de Deccan. Pero el dragón agazapado y el fénix joven se miraron y sonrieron, ambos sacudieron la cabeza ligeramente con impotencia. Althea todavía subestimaba al nortonero. Pregunta 4. Por favor, plantee una pregunta basada en el tema ira. Morian no pensó demasiado después de ver el contenido y se le ocurrió una pregunta. No importaba cuál fuera el tema de la pregunta. Básicamente podía adaptarlo a cualquier escenario que quisiera. Morian comenzó a hablar lentamente. Supongamos que usted es fabricante y un comerciante, valiéndose de su profundo conocimiento de los negocios y su carisma personal, combinado con riesgos reales y la oferta y la demanda del mercado, se valió de la simetría de información para comprarle un gran lote de productos de alta calidad a un precio extremadamente bajo. Posteriormente, el precio de estos productos se disparó. Usted sintió una gran pérdida y, desde entonces, ha sentido indignación y resentimiento hacia él. Casualmente, se le presenta una oportunidad que pone al comerciante en apuros. Puede optar por salvarlo o perjudicarlo. ¿Cómo lo trataría? Deccan no reaccionó después de escuchar la pregunta. En cambio, Althea mostró una sonrisa serena.
Ella ya había adivinado qué sería este tipo de pregunta. ¿Podría preguntar sobre las condiciones específicas del mercado y las regulaciones locales? Althea preguntó. Por precaución, todavía quería comprender la situación específica para evitar trampas. Seguro. Entonces Morian comenzó a explicar un conjunto completo de circunstancias. Cumplió casi por completo las regulaciones pertinentes de Norton Kingdom y las condiciones del mercado de hace un año. Esta vez, Althea incluso preguntó sobre el rango del comerciante, sus especialidades, si era un criminal buscado, cuánto valía, etc. Morian proporcionó datos hipotéticos para todos ellos. La sesión de preguntas y respuestas duró varios minutos. Sin embargo, Decan no interrumpió el interrogatorio de Althea ni una sola vez. Althea miró al pequeño súcubo. Encontró a la pequeña súcubo sentada allí con los brazos cruzados, sin expresión alguna. Ella estaba extrañamente silenciosa. Nadie podía entender lo que ella estaba pensando. Parecía que esta vez, la pequeña súcubo todavía no tenía intención de hablar primero. Esto dejó a Althea un poco desconcertada. Pero ella rápidamente aprovechó la oportunidad y respondió. Entonces creo que debo castigar a ese comerciante sin escrúpulos. No puedo dejar que este canalla se vaya. Primero expuso su opinión fundamental. Si ella hubiera seguido su forma anterior de pensar, definitivamente discutiría temas como la ira y el odio humanos. Analizar la viabilidad de devolver el daño con amabilidad frente a devolver el daño con daño basándose en las circunstancias reales. Pero, para obtener una puntuación alta de este examinador, tuvo que responder en la dirección de extraer valor. Lógicamente, en este punto, la pequeña súcubo debería haber empezado a causarle problemas o a competir por el tema. Pero la pequeña súcubo parecía asentir con frecuencia después de escuchar sus palabras. Como si estuviera totalmente de acuerdo. ¿Qué estaba pasando? ¿Había una trampa? ¿O fue una guerra psicológica? El estado mental de Althea se vio ligeramente afectado por Decan. Pero pronto confirmó sus pensamientos internos. Debe ser la pequeña súcubo usando tácticas para intentar sacudirla. Si dejara de hablar ahora, caería en la trampa de su oponente. Después de pensar y analizar, Althea ahora estaba más segura de que su enfoque del problema era correcto. Y ella continuó. Considerando que es un reincidente o incluso un criminal buscado, debería capturarlo, torturarlo hasta someterlo y obligarlo a trabajar para mí para maximizar su valor. Si no puedo extraerle el máximo provecho, lo convertiré en monedas de oro. Althea completó una serie de argumentos, incluida una explicación completa de cómo llevar a cabo la tortura. Pudo ver que la expresión del examinador parecía un poco infeliz. De esta manera, obviamente no tendría más opción que darle una puntuación alta. Parecía que estaba a punto de ganar. He terminado. Althea dejó escapar un suspiro. La pequeña súcubo probablemente se dio cuenta al final. Una vez que ambos lados comenzaran un duelo justo, ella sería aplastada por pura fuerza tal como en la primera ronda. Entonces intentó recurrir a la guerra psicológica o simplemente abandonó su inútil lucha. Pero desafortunadamente la guerra psicológica no funcionó. Después, solo tenía que esperar a que el examinador le diera una puntuación alta. Podría conseguir al menos 20. Obtener 25 puntos probablemente ni siquiera sería un problema. Ella ya había ganado por lejos. 242 Decan ya no se preocupaba por su imagen pública. Morian frunció el ceño mientras miraba a Althea. Él negó con la cabeza con una expresión llena de arrepentimiento. 0 puntos. Morian juzgó severamente. Tú. Althea estaba completamente estupefacta, su rostro lleno de sorpresa y confusión. Esta vez, ella realmente no podía creer que el sistema de exámenes no considerara la acción del examinador como una violación. Sin embargo, el sistema de exámenes todavía no ha mostrado ninguna reacción. Y aprobó la puntuación de Morian. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Althea no podía entenderlo. Incluso empezó a sospechar que el examinador que tenía delante era un impostor. O que todo este sistema de exámenes era falso. De este modo, al haber recibido 0 puntos, Althea ahora tenía garantizado perder el examen de esta materia. Aunque Decan también obtuvo 0 puntos. Decan, con su ventaja de 10 puntos, aún ganaría. Althea se mordió el labio, mirando a Decan con una expresión llena de desgana.
¿Sabes cómo responder correctamente a esta pregunta? Al observar la actitud tranquila y serena de Decán, sintió que él había anticipado esta situación desde hacía mucho tiempo. Jajaja, esta pregunta es sencilla. Para obtener la máxima puntuación, solo di, perdón al comerciante, haz borrón y cuenta nueva. Decán, que estaba cerca, se rió a carcajadas, inclinándose un poco más hacia Althea y mirándola a los ojos como si fuera una tonta. ¿Por qué? La mente de Althea corría, pero no podía entender por qué el examinador podía ser tan hipócrita. ¿Por qué fue que para la segunda y tercera preguntas las respuestas de Decán basadas en la lógica vampírica fueron correctas? Pero para la cuarta pregunta, que claramente era el mismo tipo de prueba, su respuesta basada en el razonamiento correcto obtuvo 0 puntos. Decán. Señorita Althea, ¿ha considerado alguna vez que este comerciante podría ser el examinador mismo? Althea. Interrogación de apertura e interrogación de cierre, ¿podría ser así? No hay lugar que no sea una trampa. ¿Quién puede soportar este tipo de examen del inframundo? Althea ahora sentía que había aprendido completamente una versión falsa de ética humana. Entonces, ¿alguien que carece completamente de ética humana es invencible en este examen? Por eso dije que no entiendes la naturaleza humana. Puede que seas un maestro en lo académico, pero eres un aficionado en lo mental. Decán reveló una sonrisa triunfante y satisfecha, burlándose sin piedad de Althea. La primera ronda, has ganado. Althea apretó los puños con fuerza, bajando la cabeza llena de desgana. Bien, entonces tu respuesta es pagar el mal con el bien. Por favor, completa tu respuesta y concluye este examen. Morian instó. Todavía estaba esperando la respuesta de Decán. Actualmente, Decán solo cuenta con 50 puntos, aún fallando en ética y moralidad. Y estaba transmitiendo en vivo. Ahora Decán también era una figura pública. Teniendo en cuenta su imagen pública, probablemente al menos intentaría hacerse pasar. Si fallaba en ética y moralidad, el asentamiento final en el mundo de las sombras definitivamente encontraría una forma de burlarse de Decán con un título de logro. Entonces, Decán debería intentar conseguir al menos 10 puntos, solo para poder pasar con un pase. Aunque elegir perdonar al comerciante me daría una puntuación alta, resultando en una calificación decente en ética y moralidad. Decán murmuró. Desde el punto de vista del examinador, no puedo responder a tu pregunta, pero creo que ya tienes la respuesta en tu corazón. Justo cuando una sonrisa apareció en el rostro de Morian, esperando que Decán diera una respuesta estándar. Pero me niego. Decán miró a Morian con desdén, le dedicó una sonrisa juguetona, luego se volvió hacia Althea y dijo: Señorita Althea, esta vez coincido plenamente con su punto de vista. Permítame añadir que, si este comerciante sin escrúpulos también tuviera una hermana menor, me gustaría contratarla para que cantara y bailara y se convirtiera en mi vaca de dinero. Decán respondió con una expresión indiferente. Imagen pública. ¿Qué es eso? Solo grilletes. Ya lo había descubierto en la tercera capa. También obtendrás 0 puntos. Morian dijo con una expresión oscura. No esperaba que Decán ya se hubiera dado por vencido. Parecía que después de unos meses separados, la condición de este chico había empeorado. ¿Te estás burlando de mí? Althea levantó la cabeza y miró fijamente a Decán mientras preguntaba. Decán podría haber obtenido una puntuación alta al final, pero deliberadamente eligió repetir su respuesta, como si se burlara de su derrota. ¿Acaso el ganador no puede burlarse del perdedor? Hace tiempo que quería ver esa expresión en tu cara. Decán se cubrió la boca con el dorso de la mano, inclinando la cabeza hacia atrás con una leve risa. ¿Recuerdas nuestra apuesta? Tengo muchas ganas de ver cómo te verás cuando pierdas. Llorarás. Una demonio milenaria llorando mientras baila es algo que esperar, ¿verdad? Decán ya podía imaginar que su transmisión en vivo se volvería viral. No perderé ni una sola ronda a partir de ahora. Althea miró fijamente a Decán, su mirada se volvió mucho más fría. No entró en pánico. Estaba muy segura de que ganaría, de hecho, creo que si el examinador fuera diferente, Decán no obtendría ningún punto y Althea 100. En el mundo actual, el público sintió que Althea estaba ligeramente perdida, mostrando la brillantez de la naturaleza humana, mientras que la inteligente primera victoria de Decán no pudo ocultar su naturaleza del inframundo.
Aunque al final, la puntuación total de Deccan fue 50 y la de Althea fue 40. Ambos fracasaron. Pero el público sintió que este demonio parecía un santo comparado con Deccan. Si solo uno de los dos humanos con los que se encontró hubiera sido normal, no habría perdido. Espera, Deccan y Morian parecen ser nativos del reino Norton. En el futuro, no dirán otros países que nuestras costumbres son sencillas y honestas. Al escuchar los comentarios de la audiencia circundante, la princesa de Nieve y Hielo y Judith intercambiaron una mirada, ambas sacudieron la cabeza con impotencia. Afortunadamente Flora se había llevado a Tata. De lo contrario, incluso si los tres intentaran consolarla, probablemente no podrían salvar el corazón roto de esta pequeña niña. Cuando terminó este examen, la barrera también se disipó. Regresó al estudio de Althea. En este mejor de tres, Deccan ganó la primera ronda. Muy bien, ahora es tu turno de elegir un tema. Deccan se hizo a un lado y señaló una fila de cajas de libros sobre la mesa. Althea no dijo nada, simplemente caminó hacia adelante y seleccionó al azar un examen de tipo objetivo. No parecía importarle mucho el tema específico. Siempre que el color de la caja del libro correspondiera a un examen de tipo objetivo, estaba bien. ¿Tan segura estás? ¿O ya te preparaste para llorar y bailar? Deccan continuó con sus charlas basura para perturbar la mentalidad de su oponente. Sin la asignatura ética humana, no perderé en las asignaturas restantes. Althea dijo fríamente. Parecía haberse recuperado completamente del impacto que el examen anterior le había causado en su visión del mundo. Entonces Althea abrió la caja que tenía en la mano y la pantalla de luz apareció nuevamente. Comercio Imperial. Esta materia de examen es Imperial Business Studies Comprehensive. Categoría. Objetivo. Formato del examen. Prueba convencional. Está prohibido susurrar y mirar las respuestas de los demás. Los candidatos con la misma puntuación serán clasificados según el tiempo de finalización. La prueba consta de 45 preguntas de opción múltiple y para completar espacios en blanco. El examen se calificará al momento de su entrega. Las puntuaciones se mostrarán después de que todos los candidatos lo envíen. Puntuación total. 100, límite de tiempo. 2 horas. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.